Ok. Bueno, antes que nada quisiera agradecer la invitación por parte del comité organizador del seminario Richard Feynman por esta invitación, especialmente al doctor Francisco Tenorio, que fue pues, el primer punto de contacto para que hoy pueda estar yo aquí y presentarles este trabajo, que no es tan reciente, pero formó parte de mi tesis doctoral. Me gusta mucho, me parece muy interesante y es por eso que les quise presentar esto hoy. Y al final voy a tomarme un par de minutos para hablarles de la línea de investigación que yo pretendo desarrollar, en donde me encuentro adscrita ahora, que es la Universidad Politécnica de Guanajuato. Bueno, entonces, sin más preámbulo, quiero comenzar diciéndoles que el título de la presentación es El uso potencial de las vasoinibinas en la terapia génica y otras virtudes de la prolactina. Es un título largo, pero a grandes rasgos les quisiera decir, para que esto no sea como un cuento de misterio, que básicamente lo que tratamos de hacer en este trabajo es utilizar a las vasoinibinas como un tratamiento, una propuesta de tratamiento por medio de la terapia génica para contrarrestar alteraciones que se dan en los vasos sanguíneos de las personas que tienen diabetes, específicamente en los vasos sanguíneos de la retina. Sí, entonces espero que a lo largo de la charla vaya quedando más claro el punto, y les decía que al final me referiré a las otras virtudes de la prolactina por lo que quiero hacer actualmente. Entonces, ahora sí, ¿qué es la prolactina? Yo creo que todos hemos escuchado en algún momento acerca de la prolactina. Es una hormona, su naturaleza es peptídica, es una proteína, que es generada por la hipófisis principalmente, que es esta glándula que está localizada en la base del cerebro, pero también existen otros sitios en el cuerpo donde se sintetiza la prolactina, además de la hipófisis, pero esta es la fuente más importante. Y se llama así, y su función más conocida es que estimula el desarrollo, la maduración de la glándula mamaria y la producción de leche para alimentar a las crías de los mamíferos. Entonces, por eso se llama prolactina. Pero bueno, entre otras cosas, les decía yo que la prolactina es producida en la hipófisis, puede ser producida en otros sitios y tiene otros sitios de acción aparte de la glándula mamaria, donde ya les dije que estimula la producción de la leche. Estos otros sitios incluyen el tejido adiposo, el hígado, el páncreas, y estas flechitas lo que indican es que estos sitios también producen prolactina que actúa ahí mismo. Y entre otras cosas, la prolactina también puede ser procesada. Hay varias enzimas como la catepsina D, las metaloproteasas de la matriz y la proteína morfogenética de hueso tipo 1, que pueden cortarla para generar un fragmento que corresponde al extremo aminoterminal de la proteína y que tiene efectos antiangiogénicos, es decir, que inhibe el crecimiento y la función de los vasos sanguíneos. El crecimiento de los vasos sanguíneos es lo que se conoce como angiogénesis, inhibe el aumento de la permeabilidad de esos vasos e inhibe la dilatación de estos vasos. Si se fijan, esta es un signo más, lo que quiere decir es que la prolactina no tiene los efectos de las vasoinibinas. Al contrario, estimula el proceso angiogénico. Entonces esto es muy interesante para diversos padecimientos. El desbalance entre los niveles de prolactina y vasoinibinas interfiere en muchas patologías. Y yo ya les decía que vengo a hablarles principalmente de complicaciones que ocurren en la diabetes. La diabetes es un problema de salud pública a nivel mundial, muy importante, es la pandemia de nuestro siglo. A nivel mundial existen 425 millones de personas que padecen diabetes. Y esta gráfica que presenta el número de millones de personas por región en el mundo, nosotros estamos incluidos aquí, en la región de Norteamérica y el Caribe. Si se fijan, el año pasado se reportó que existían 45.9 millones y se estima que para el 2045 esto va a aumentar hasta 62.2. Es un problema muy importante. Y no solamente la diabetes en sí y el problema de los niveles de la glucosa en la sangre, sino las complicaciones que trae la enfermedad.
Y una de las complicaciones más frecuentes que se presentan es la retinopatía diabética, que es la principal causa de ceguera en adultos en edad laboral, es decir, personas entre los 20 y los 65 años. Quedan ciegas, 1 de cada 3 personas que tiene diabetes diagnosticada posee algún grado de retinopatía y 1 de cada 10 va a desarrollar la enfermedad hacia sus etapas más avanzadas y va a poner en peligro su vista. Este es un problema que hay que atender. Aquí les muestro una imagen del ojo, es como si yo tomara un ojo y lo partiera por la mitad, y aquí estamos viendo la retina, que es el órgano con el que verdaderamente vemos, porque es el que capta las imágenes e envía esa información al cerebro, está pegada a toda la parte posterior del ojo, aquí está la retina. Si nosotros pudiéramos hacer una magnificación de ese tejido para ver su composición, veríamos que tiene diversas capas, y yo les decía que este es un problema de los vasos sanguíneos. Tiene 2 lechos vasculares, que es externo, está en la parte más externa del ojo, y que es al que me voy a estar refiriendo durante el resto de la charla, es en la parte interna del ojo, y aquí es donde se da el problema de la retinopatía diabética. Como pueden ver, estos vasos sanguíneos crecen en dirección al vítreo. El vítreo es el fluido que llena toda la cavidad posterior del ojo. Entonces, para que se ubiquen, me voy a estar refiriendo a este tipo de vasos. ¿Cuáles son las causas de la retinopatía diabética? La hipótesis más aceptada es que los altos niveles de glucosa en la sangre de las personas diabéticas hacen que las células de los capilares de la retina se mueran. Es lo que trato de esquematizar aquí. Esto es una imagen de un capilar de la retina que está constituida por 2 tipos de células principalmente. Las células endoteliales, que son estas rojas, y las verdes, que son los pericitos. Estas células, por las altas concentraciones de glucosa, mueren, se desprenden y hacen que los vasos se abran, que sean más permeables. Es como si ustedes tomaran una manguera y le hacen agujeritos. Obviamente cuando el agua circula a través de la manguera se va a empezar a salir. Eso es lo que pasa en los capilares de la retina, el contenido empieza a salirse y se forma como una costra alrededor del vaso. Entonces al principio el problema es que son muy permeables y todo se sale, y al final todo eso que se salió queda aquí atrapado, hace que el vaso se ponga duro, ya no sale la sangre. Por lo tanto, al tejido ya no le llega la sangre, eso es lo que se conoce como isquemia, y si no llega sangre, no llega oxígeno, que es la hipoxia. Y la hipoxia es un estímulo muy importante para la generación de ciertos factores como quisiera que lo tuvieran en mente porque este es el malo de la historia, es el factor de crecimiento del endotelio vascular, que se conoce por sus siglas en inglés como VEGF, y es un factor proangiogénico por excelencia, es decir, que va a estimular el crecimiento de los vasos sanguíneos. Y ya les decía que la hipoxia es un estímulo que induce que se secrete este factor en la retina, por tanto el balance se pierde. Debe de existir un balance entre la cantidad de factores antiangiogénicos y proangiogénicos, y con mayor presencia de VEGF este balance se pierde. Por tanto, va a haber un crecimiento descontrolado de vasos sanguíneos, estos vasos ni siquiera son funcionales, van a estar ahí nada más dando problemas, crecen en dirección del vítreo, causan hemorragias porque no son funcionales e inducen la formación de una especie de cicatriz que puede ejercer tracción sobre la retina y en última instancia ocasiona que se desprenda. Esto es lo que deja a la persona ciega. ¿Cuál es el tratamiento que se les da a estas personas con retinopatía diabética? Esta es la imagen real del fondo del ojo de una persona con retinopatía diabética proliferativa. Es la etapa más avanzada de la enfermedad y aquí pueden ver todos los vasos sanguíneos que están creciendo. El tratamiento en sí solo detiene el avance de la enfermedad, no la cura, y consiste en aplicar pulsos de láser en regiones periféricas de la retina, pero ese láser, además de eliminar los vasos sanguíneos, también mata las células de la retina.
Por lo tanto, el tratamiento en sí es dañino. Por eso es deseable que se busquen nuevas alternativas para el tratamiento de este padecimiento. Y en ese sentido, una estrategia podría ser tratar de restablecer este balance mediante el uso de factores antiangiogénicos, que yo ya les había comentado, que las vasoinhibinas son derivados del corte proteolítico de la prolactina y que tienen estos efectos antiangiogénicos. A nivel de las células endoteliales, esto representa la membrana de la célula endotelial, se sabe que las vasoinhibinas son capaces de bloquear los efectos del VEGF, que ya les había dicho que es el malo de la historia, ¿no? Bloquean la vasopermeabilidad, la vasodilatación y la proliferación inducidas por el VEGF. Esto lo hacen por un receptor, activan un receptor que todavía no se ha descrito, eso está en investigación, pero se sabe que no es el mismo que el receptor de la prolactina, y estas son lo que sabemos, bueno, sabíamos hasta hace algunos años sobre los mecanismos de señalización. Esto también está en estudio. Bueno, entonces ya les dije que las vasoinhibinas tienen propiedades antiangiogénicas, pero ¿qué hay de las vasoinhibinas en el ojo? Para eso quiero decirles que la prolactina se produce en el ojo, la retina produce prolactina. Se sabe que la prolactina que está en la circulación también puede ser internalizada hacia el ojo y que esa prolactina puede ser procesada hacia vasoinhibinas porque se han detectado ambas moléculas en la retina del ojo. Y en el laboratorio se hicieron experimentos donde se administraron anticuerpos en el ojo, anticuerpos para capturar tanto a la prolactina como a las vasoinhibinas. ¿Y qué creen que pasó? Cuando se capturó a estas moléculas, hubo una proliferación de los vasos de la retina, lo cual quiere decir que las vasoinhibinas son inhibidores naturales de la angiogénesis en la retina, están participando de manera cotidiana en la regulación de la función de los vasos de la retina. Por lo tanto, bueno, las vasoinhibinas están presentes ahí, están siendo producidas. Podríamos entonces utilizarlas para tratar estas alteraciones que se dan en los vasos sanguíneos. Y aquí les muestro estas evidencias de los primeros ensayos que se realizaron en el laboratorio por medio de este ensayo, que es el ensayo del azul de Evans, que consiste en la administración de un colorante en la circulación del animal. Este colorante es vital, no le pasa nada a la ratita, lo tiene ahí en su circulación y nosotros podemos detectar cuánto colorante se sale de los vasos de la retina y se queda en el tejido. Eso es lo que muestran estas gráficas. Entonces, lo que estamos midiendo es permeabilidad de los vasos de la retina. Aquí vemos que en los animales control estamos hablando de aproximadamente un 20 en la escala. Esa es la permeabilidad normal. Si nosotros le inyectamos vasoinhibinas en el ojo a esos animales, aumenta muy poquito, esto no es una diferencia significativa, y si nosotros le inyectamos una dosis aguda de VEGF, que ya les había dicho que es el malo, esta permeabilidad aumenta a más del doble. ¿Sí? Pero si junto con el VEGF le inyectamos vasoinhibinas, bloqueamos el efecto del VEGF. A continuación, lo que hicimos fue inyectar vítreo. ¿Se acuerdan que les dije que el vítreo es ese gel que está en la parte posterior del ojo y que está en contacto directo con los vasos sanguíneos que nos interesan? En el vítreo de los humanos con retinopatía hay mucho VEGF, pero esta sería una aproximación pues más real, ¿no? Es una muestra obtenida de pacientes. Cuando este es el nivel basal de la permeabilidad de los vasos, cuando le inyectamos un vítreo no diabético sube la permeabilidad, esta diferencia sí es significativa. Si junto con el vítreo administramos vasoinhibinas, pues baja muy poquito, pero se ve una tendencia. Y finalmente, si le inyectamos vítreo de un paciente diabético, la permeabilidad aumenta. Y aumenta muchísimo, ¿no? Si junto con el vítreo diabético se le inyectan las vasoinhibinas, se bloquea este aumento de la permeabilidad. Y tratando de hacer una última aproximación, ya en condiciones
propias de la rata, utilizamos este modelo de diabetes inducida por un fármaco. La streptozotocina es un fármaco que mata las células beta del páncreas. Por lo tanto, la rata se hace diabética y entonces nosotros evaluamos la permeabilidad de los vasos de estas ratas. Primero aquí tenemos la de las no diabéticas en condiciones control. Si se le inyectan las vasoinhibinas, se queda muy similar, pero en las ratas diabéticas la permeabilidad de sus vasos de la retina aumenta de manera significativa. Y si si a las ratas diabéticas se les administra vasoinhibinas, pues entonces se bloquea este aumento de la permeabilidad. Esto quería decir que las vasoinhibinas eran un buen candidato para tratar el aumento de la permeabilidad que se da en la retinopatía diabética, pero ahora el reto era cómo vamos a administrar las vasoinhibinas. Por lo que les voy a platicar brevemente cuáles son los tratamientos que se utilizan. Ya les comenté sobre la fotocoagulación con láser, que es el procedimiento más utilizado, pero ya les dije que por sí mismo daña la retina. También se hace una intervención quirúrgica que es la vitrectomía, que consiste en remover todo el tejido cicatrizal del que les hablaba, simplemente para mejorar la visión. Si quitamos ese tejido que estorba, pues puede mejorar la visión del paciente. Otra alternativa es la administración de anticuerpos contra el VEGF. Ya les había dicho que este es un importante factor proangiogénico, entonces se han desarrollado de manera comercial diferentes anticuerpos monoclonales que pueden ser inyectados en el ojo y que capturan al VEGF. Esto tiene la desventaja de que es un tratamiento muy caro y de que a quién le va a gustar que le inyecten el ojo, y además no es en una sola ocasión. Tienen que ser inyecciones repetidas, pueden llegar a ser tan frecuentes como una vez al mes. Y bueno, finalmente está la terapia génica, que fue la aproximación que nosotros intentamos hacer. ¿En qué consiste la terapia génica? La terapia génica es la transferencia de material genético a las células del individuo que va a ser tratado. Esto con el final de tratar o de prevenir una enfermedad. Entonces nosotros queríamos hacer que hubiera más vasoinhibinas por medio de terapia génica en el ojo. Y para hacer esa transferencia de material genético se requiere el uso de un vector, algo que lleve ese material genético a las células donde es necesario. Y en ese sentido existen vectores de naturaleza no viral, como el ADN desnudo, los oligonucleótidos, los lipoplexes y poliplexes, no sé cuál es la traducción porque creo que esa palabra en español no existe, nanopartículas, entre otros. Y también los vectores virales, que consiste en utilizar virus como vectores. Y entre todos ellos son buenos candidatos para este tipo de aproximaciones. Nosotros nos decidimos por los virus adenoasociados porque presentan varias ventajas, entre ellas que inducen la expresión del transgen que portan a largo plazo y que transducen de manera eficiente varias células que están presentes en la retina. Aquí les muestro el genoma de estos virus en su forma silvestre y cuando los modificamos, ¿no? La forma recombinante. Los virus adenoasociados están constituidos simplemente por una cápside de proteína, que aquí señalo, y su material genético es ADN de cadena sencilla. Esto es lo que representa esa cadena sencilla de ADN. Son relativamente simples, solamente tienen dos genes, un gen que codifica las proteínas necesarias para la replicación y un gen que codifica las proteínas de la cápside proteica. Estos dos, en la forma recombinante, estos dos genes se sustituyen por un promotor que nos va a asegurar que se exprese el transgen que estamos poniendo allí y el transgen propiamente dicho, ¿no? Y un sitio de poliadenilación. Entonces, esa es la estructura de los virus adenoasociados. En aquellos días teníamos la confianza de haber elegido un buen vector viral porque ya estaba siendo probada para tratar otras enfermedades del ojo. Esta enfermedad es la amaurosis congénita de Leber, que es una mutación en un gen específico que provoca que la rodopsina, que es el pigmento que nos permite ver
procesar las imágenes en el ojo, se regenere. Entonces, la deficiencia de esta enzima hace que las personas vayan perdiendo gradualmente la vista. No hay cómo reciclar el retinal para formar más rodopsina, por lo que los pacientes quedan ciegos a una edad muy temprana. En el 2014 presentaron a este chico, este es su nombre, en el Congreso de la Asociación para la Investigación en la Visión y la Oftalmología. Le habían administrado el primer tratamiento, este fue el primer paciente al que se le administró terapia génica con un virus de esta naturaleza, modificado, para sustituir ese gen que a él le faltaba, y pues aquí lo vemos, ¿no? Él ya había perdido la visión completamente y al menos en ese momento decía que podía ver patrones de sombra y de luz. La buena noticia es que hace unos días que estaba viendo en qué iba esta historia, ese tratamiento ya está aprobado en este año, recientemente ya existe el medicamento de manera comercial. Entonces, bueno, en aquel entonces íbamos por buen camino. Y volviendo ahora sí a mi tema, que es las vasoinibinas y los virus adenoasociados recombinantes, aquí les muestro las construcciones que nosotros diseñamos y fabricamos en colaboración con los doctores Yuyan Wu y Peter Colosi del Instituto Nacional del Ojo. Entonces, nuestras construcciones consistían en un promotor, que es el del citomegalovirus, un intrón del citomegalovirus y la betaglobina, y teníamos un vector para las vasoinibinas, para hacer que se expresen las vasoinibinas, otro vector para hacer que se exprese la prolactina, otro para el S-FLIT. Esta es la versión soluble del receptor del VEGF. Si recuerdan que les había dicho que una estrategia de tratamiento era tratar con anticuerpos contra el VEGF, este funciona como un anticuerpo contra el VEGF porque captura al VEGF y así ya no puede ejercer sus efectos. Entonces, lo usamos como control positivo. Y finalmente, la proteína verde fluorescente, que precisamente por su naturaleza nos iba a permitir observar la señal. Esta es la referencia nada más de que ya se había visto que el S-FLIT administrado por medio de un virus adenoasociado recombinante tenía ese efecto de inhibir la permeabilidad, por eso es nuestro control positivo. Muy bien, entonces ahora sí, ya entrando en materia, lo primero que quisimos hacer una vez que ya teníamos los virus aislados y purificados fue probar que verdaderamente indujeran la expresión del transgen, y para ello utilizamos células en cultivo, las células HEC293, que es un modelo comúnmente usado para hacer este tipo de estudios, y aquí podemos ver mediante RT-PCR la detección de los productos con el tamaño esperado para las células que fueron tratadas con el vector de la prolactina y de las vasoinibinas. Y pues estas bandas están ausentes en el control, ¿no? Empleamos como control de carga la beta-actina. Y después quisimos ver si este mensajero era traducido a proteína mediante la técnica de Western blot, tanto dentro de la célula, este es el lisado celular, como en el medio condicionado por la célula. En otras palabras, las células producen la proteína y también la secretan, la encontramos tanto adentro como fuera de la célula. Y aquí les presento en el control, bueno, evidentemente no hay nada, aquí estamos detectando a la prolactina, ya la proteína como tal, y aquí a las vasoinibinas. Dentro de la célula y en el medio condicionado por la célula, la producen y la secretan. Nos llamó mucho la atención obtener bandas múltiples, nosotros esperábamos obtener únicamente una, pero por allí vimos algunos estudios donde reportaban que a veces ocurría la glicosilación de estas proteínas, por lo cual tratamos con N-glicosidasa F, estas muestras del medio condicionado, y efectivamente probablemente se trata de glicosilación porque después de ese tratamiento obtenemos mayoritariamente una banda. Lo mismo para nuestro vector como control positivo, que es el S-FLIT, se genera el mensaje y la proteína.
dentro de la célula y se secreta al medio. Entonces, hasta ahí ya estábamos seguros que los virus funcionaban, eran capaces de infectar las células y de hacer que produjeran las proteínas de interés y que las secretaran, mucho mejor. Pero nosotros no queríamos trabajar en células HEC293, nosotros queríamos que se infectaran las células de la retina. Entonces, ahora sí, inyectamos los vectores virales en el ojo de las ratas y después de 30 días, que es el tiempo necesario para una expresión sostenida, estable, analizamos esas retinas mediante retrotranscripción y PCR y aquí vemos nuevamente que detectamos el mensaje, ¿no? Tanto para la retina que fue transducida con el vector de las vasoinibinas, la que se le administró el S-FLIT y la que fue transducida con el vector de la prolactina. Y más aún, si nosotros utilizábamos el vector de la proteína verde fluorescente y simplemente sacrificábamos al animal después de los 30 días y hacíamos un montaje plano de la retina y lo observábamos al microscopio de fluorescencia, observábamos la señal de la proteína verde fluorescente, lo que nos confirma que estos vectores podían infectar y transducir las células de la retina. ¿Cuáles células de la retina? Esa fue la siguiente pregunta. Y aquí no se ve nada porque creo que tenemos mucha iluminación, pero me van a tener que creer. Aquí les muestro un corte histológico de la retina, donde podemos ver todas las capas. Esto está teñido para hematoxilina y eosina, pero la retina es un tejido transparente. Por lo tanto, no les puedo mostrar una imagen porque yo no podía teñir este tejido, porque lo iba a procesar para hacer inmunohistoquímica. Pero bueno, empleando anticuerpos, aquí vemos que la capa que está en contacto directo con el humor vítreo es la que contiene las células que fueron transducidas por los vectores virales, es decir, las células que están aquí, en esta parte. Y aquí vemos de manera muy leve la marquita. Si nos apagaran la luz lo podríamos ver un poco mejor. Bien, entonces ya vimos que los virus eran capaces de infectar las células de la retina y hacer que se produjeran las proteínas. ¿Qué sigue? Ahora sí, hacer el ensayo de qué pasa si yo le doy una dosis aguda de VEGF al ojo de esas ratas. Entonces, nuevamente, inyectamos ahora solo el vector de las vasoinibinas, que era el que nos interesaba estudiar, en el ojo de la rata. 30 días después le administramos una dosis aguda de VEGF o en condiciones control, pues del vehículo donde iba el VEGF, que simplemente es solución amortiguadora de fosfatos, y después de 24 horas analizábamos las retinas por angiografía con dextrán marcado con fluoresceína. ¿Qué quiere decir todo esto? Se le administra en la circulación al animal dextrán, que es un polímero de carbohidratos, marcado con fluoresceína que emite una señal que nosotros podemos detectar. De hecho, este es un estudio común que hacen en las personas que tienen retinopatía diabética para ver cómo están los vasos de la retina. Y aquí les muestro los resultados. Nosotros tomamos se sacrifica el animal, se toma el ojo y se le quita la parte transparente que es la córnea, de tal manera que nos quedamos con la copa óptica, así le llamamos porque tiene forma de una copa. Y después hacemos 4 cortes radiales, de manera que al momento de extenderla queda como una especie de florecita, me dicen por ahí. Entonces, esta es una retina normal, solamente fue inyectado el animal con el vehículo, no tenía nada más. Estos son los vasos, están muy tenues, pero por aquí se distinguen como hilitos de color rojo. Estos son los vasos de la retina y cuando le damos una dosis aguda de VEGF, vean, se producen todas estas zonas de hemorragias, lo que quiere decir que el VEGF está actuando. Pero en los animales que antes recibieron, 30 días antes recibieron el vector de las vasoinibinas, les ponemos el VEGF y se previene la formación de las hemorragias. Esto lo tratamos de evaluar mediante un método semi-cuantitativo que fue determinar la zona de hemorragia y corregirla, normalizarla contra el área total del tejido.
Y entonces nos proporciona esta gráfica donde vemos aquí el animal control, está a este nivel, acá todas las hemorragias cuando se administra el VEGF y cuando se administra el VEGF en animales que tenían el vector de las vasoinibinas, pues este efecto se inhibe. Y ahora sí, la imagen bonita que es la de la angiografía, y espero que la puedan ver bien porque nuevamente hay mucha iluminación. Estos son los vasos de la retina en condiciones normales. Aquí los podemos apreciar en la inyección de la dosis aguda de VEGF. Ya pueden ver que la fluoresceína se sale de los vasos y se queda en el tejido, ¿no? Y ni digamos de estas zonas que ya quedaron ocluidas por la hemorragia. Si se fijan, es la misma imagen, solamente vista en campo claro y acá con microscopía de fluorescencia, epifluorescencia. Y aquí finalmente vemos que la retina del animal que fue tratado con el vector de las vasoinibinas se previene este aumento de la permeabilidad. Claramente se ve la diferencia de la intensidad de la fluoresceína y acá muy parecido a las condiciones normales. Nuevamente evaluamos la intensidad de la marca fluorescente y la normalizamos respecto al área total y vemos aquí el aumento, ¿no? En presencia de VEGF y cuando fueron tratados con el virus de las vasoinibinas, pues este efecto se bloquea. Y ya voy a llegar al final, no se desesperen. Este es mi último ensayo y creo yo que el más bonito porque fue el que hicimos en las ratas diabéticas y son condiciones más parecidas a lo que ocurre de manera natural. Se inyectaron los vectores virales y 30 días después se indujo la diabetes en las ratas con la streptozotocina. Solamente aquellos animales que tenían niveles mayores de 250 miligramos por decilitro en sangre fueron seleccionados para hacer el estudio y 30 días después de la diabetes se realizó el ensayo del azul de Evans, que les repito es un colorante vital que se administra en la circulación del animal, se une de manera irreversible a la albúmina. La albúmina es una proteína que circula en nuestra sangre, de tal manera que podemos determinar cuánta albúmina se sale del vaso sanguíneo y se queda en el tejido de la retina. Y entonces aquí les muestro los resultados obtenidos. Esta es la permeabilidad vascular de la retina, nuevamente. Las barras blancas representan las ratas no diabéticas, las barras negras las ratas diabéticas. Y aquí les presento a aquellas que fueron tratadas únicamente con el vehículo de los virus. Aquí está el nivel de la permeabilidad de las ratas normales, casi 30, pero la diabetes hace que esta permeabilidad aumente, 50, hasta 50 más o menos. Si se administra el vector de las vasoinibinas, este efecto se bloquea en las ratas diabéticas y a las ratas normales no les hace absolutamente nada. Y como ya les había dicho que nosotros ya sabíamos que el S-FLIT tenía ese efecto, pues ese era nuestro control positivo. Aquí les muestro el resultado obtenido. Nos llama la atención que aparentemente esto sugiere que las vasoinibinas pudieran ser incluso más potentes que el S-FLIT para inhibir la permeabilidad de los vasos de la retina. Y finalmente probamos también con la prolactina, porque como las vasoinibinas se generan a partir de la prolactina, pues bueno, decidimos probar con prolactina, pero aquí no vemos ese efecto. Esto pues nosotros lo explicamos desde el punto de vista que la conversión de prolactina a vasoinibinas va a depender de la presencia de las enzimas necesarias para generar ese corte. Por lo que bueno, con todos estos resultados que acabo de describirles, nosotros llegamos a la conclusión de que la transferencia de las vasoinibinas a la retina mediante virus adenoasociados recombinantes tipo 2 inhibe el aumento de la vasopermeabilidad o permeabilidad vascular de la retina perdón, y podría ser considerado su uso terapéutico en la retinopatía diabética. Estos resultados fueron publicados en la revista IOPS, que es la revista oficial de la asociación que ya les mencionaba,
Asociación para la Investigación en la Visión, Investigación en la Visión y la Oftalmología. Y bueno, no me queda más que agradecer al grupo de trabajo al que pertenecí en ese entonces, en el Instituto de Neurobiología, el Laboratorio de Endocrinología Molecular a cargo de la doctora Carmen Clapp y el Laboratorio de Endocrinología de la Reproducción a cargo del doctor Gonzalo Martínez de la Escalera, a los doctores y los maestros en ciencias aquí mencionados, todos apoyaron en la realización de este trabajo. Y pues al Instituto de Neurobiología, que fue donde me formé en el área de maestría y doctorado en la ciudad de Querétaro. Y antes de terminar la charla, quisiera aprovechar un par de minutos nada más para platicarles brevemente que ahora me encuentro adscrita a la Universidad Politécnica de Guanajuato, que se localiza en el municipio de Cortázar, Guanajuato, como parte de la carrera de Ingeniería en Biotecnología. Y ahí me gustaría desarrollar una línea de investigación en relación a la prolactina. Si se acuerdan, la charla decía al principio otras virtudes de la prolactina. Mi interés sigue centrado en la prolactina, pero ahora en su efecto clásico, en el efecto de la prolactina en la producción de la leche humana. No sé si ustedes lo sepan, pero la práctica de la lactancia humana cada vez es menos empleada y México, en América Latina, tiene la tasa más baja de lactancia y la leche es el alimento ideal para los bebés. De hecho, la leche humana debe ser el único alimento durante los primeros 6 meses de vida de los bebés, porque aparte de cumplir con todos los requerimientos nutricionales, también contiene células del sistema inmune que lo van a ayudar a defenderse de las amenazas que puedan llegar de agentes patógenos, en lo que su propio sistema inmune funciona. Contiene células también de la madre y contiene células madre. Yo no sé si ustedes sepan de las células madre, que en la actualidad hay un gran interés por este tipo de células para la medicina regenerativa. Bajo las condiciones adecuadas, tú puedes hacer que las células madre se diferencien en cualquier tipo de célula del organismo y de esta manera pues regenerar tejidos dañados por diversas enfermedades. Entonces, por una parte, estoy interesada en el estudio de las células madre contenidas en la leche humana. Y por otra parte, me adelanté, la composición de la leche se va adecuando a las necesidades del bebé. Cambia de acuerdo a la edad del bebé y cambia al principio de la toma. Ustedes pueden ver aquí claramente, incluso físicamente, esto es cuando nace, el calostro es la primera leche que se genera, contiene una gran cantidad de anticuerpos y de otras sustancias que les voy a mencionar, y a lo largo de una toma de leche, al principio tiene este aspecto porque contiene principalmente carbohidratos, o sea, fuente de energía, hacia el final tiene más grasa y otros componentes. Y entre los componentes de la leche materna se encuentra un tipo muy peculiar de carbohidratos, que son los oligosacáridos de la leche humana, que tienen todas estas funciones. Actúan como prebióticos, actúan como antiadhesivos, antimicrobianos, tienen efecto antibiótico incluso, modulan la función del epitelio intestinal, modulan la respuesta inmune e incluso se está investigando esto, se cree que los productos de degradación del metabolismo de estos carbohidratos influyen en la maduración a nivel cerebral del bebé. Entonces, créanme, la leche humana es el alimento ideal y ninguna fórmula puede equiparar la composición de la leche humana. Entonces, es necesario retomar esta parte y es en donde yo pretendo enfocarme. Y ahora sí, sin más, muchas gracias por su atención y si tienen preguntas, espero poder aclararlas. Tenemos tiempo para algunas preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta para la doctora Luz?
¿Alguna pregunta? Bueno, mi pregunta es, bueno, con las vasoinibinas mencionó que era como un tratamiento preventivo de acuerdo al desarrollo del daño, pues, pero podría funcionar también como tratamiento regenerativo. En este caso, nosotros evaluamos su potencial preventivo. La estudiante que estuvo trabajando conmigo y que dio continuidad a este proyecto hizo la contraparte. Primero indujo la diabetes y después administró los virus para ver si esta estrategia podría ser curativa. Y encontró que sí, que también pueden revertir el aumento de la permeabilidad cuando la diabetes ya está establecida. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos tiempo para las dos preguntas. Bueno, yo sí tengo una pregunta. A nivel molecular, esto ataca a la membrana fosfolipídica, me imagino. ¿Qué es lo que hace que se endurezca propiamente y que no permita la permeabilidad? Además de los componentes celulares de los vasos capilares, de esos dos tipos de células que les mencioné, está la membrana basal, que es una sustancia que las células secretan y que cubre ese vaso sanguíneo. Entonces, digamos que esa membrana no permite que esos componentes salgan del todo del vaso sanguíneo, se van formando depósitos pues de todos los componentes de la sangre que se están escapando, que se están fugando, se van depositando ahí en la membrana basal y eso es lo que hace esa capa pues dura. Y respecto al humor vítreo, ¿también se endurece o es otro mecanismo distinto? La composición del humor vítreo puede llegar a cambiar. En el caso específico de la retinopatía, el problema es que los vasos empiezan a crecer en dirección al vítreo. Entonces van a empezar a obstruir o a desviar los haces de luz que deberían de llegar de otra manera directa, deberían de llegar de manera directa. Entonces, la presencia de ese tejido que está creciendo hacia el vítreo obstaculiza el paso de los haces de luz o bien los desvía y eso afecta la visión como tal de la persona. Y con la vitrectomía lo que se hace pues es remover el humor vítreo, remover todo ese tejido para que por lo menos no haya algo que interfiera en el paso de los haces de luz y pueda ver un poco mejor. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, apoyen a sus profesores que están sufriendo pensando, ¿qué le preguntaré? Porque estos muchachos no quieren preguntar. Bueno, hay un par en cuanto a las diapositivas que pones, pero bueno, en esencia uno trata de imaginarse los modelitos que tienes aquí puestos. ¿Hay algo que se asocie con algunos receptores ya conocidos, con alguna estructura ya reportada? No sé, digo, la conformación y la posible diversidad estructural, pues supongo que puede ser muy variada, pero algo ya, alguna estructura ya cristalizada sobre estos. El año pasado, la realidad es que he dejado de estar en contacto con este grupo de trabajo, pero coincidió que vi que estaban sometiendo un proyecto de Fronteras de la Ciencia donde proponían precisamente eso, mediante modelos matemáticos, programación, etcétera, utilizar tecnología de frontera, la verdad no conozco muy bien el proyecto, para dilucidar la estructura tridimensional de las vasoinibinas
y ver si eso tiene que ver en los efectos que produce, porque la realidad es que hay varios grupos de trabajo que han tratado de caracterizar el receptor, pero no han podido. Se sabe que hay sitios específicos en las células endoteliales, pero no han podido aislarlo y caracterizarlo. Y esto pues ya lleva varios años. Entonces, probablemente con este proyecto pueda pues generar datos al respecto. ¿Y de prolactina? De prolactina. ¿Ya se sabe estructura? Sí, de la prolactina se conoce bien la estructura, el receptor, las vías de señalización, todo se conoce muy bien. Sí. Eso ya es mejor. De las vasoinibinas es el reto en este momento. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces agradecemos a la doctora Mayda Ramírez su presencia en el seminario Richard Feynman. Gracias. Y asimismo le hacemos entrega del reconocimiento respectivo por haber asistido. Muchas gracias. Muchas gracias.